Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, doctor Piero Martín Roca. El día de hoy, continuando con nuestro curso gratuito de Derecho de Familia, tenemos como ponente al doctor Piero Martín Roca Salazar, quien se encuentra doctorando en Derecho, es magíster en docencia universitaria y gestión educativa, está maestrando en gestión pública, es máster en Derecho Corporativo, abogado por la Universidad San Ignacio de Loyola, es conciliador extrajudicial, cuenta con 10 años de experiencia laboral en general y con 5 años de experiencia en el sector público. Además, cuenta con 4 años de experiencia brindando seminarios, clases, conferencias, diplomados, charlas, capacitaciones y asistencias académicas en universidades, institutos y asociaciones. El día de hoy nos hablará sobre la postulación al proceso para salvaguardar los derechos fundamentales del alimentista. Muy buenas noches, doctor. Le uso la palabra. Gracias, Luis. Gracias al Círculo de Estudios Universitarios Justicia Per Se, gracias al Diario del Abogado y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca por la invitación en calidad de ponente pues, al curso de Derecho de Familia. En estos minutos me va a tocar hablar un poco sobre la postulación al proceso en salvaguarda de los derechos fundamentales del alimentista. Bueno, ya me presentó Luis, mi nombre es Piero Roca y vamos a charlar un poco con los 42 participantes de la reunión sobre estos asuntos. Son bastante tocados en el del día a día. Yo estoy seguro que muchos de los colegas aquí presentes, especialistas, seguramente muchos en derecho de familia u otros vinculados a esta rama del derecho, eh, ven pues situaciones que se presentan a diario y que muchas veces la doctrina no resuelve, ¿no? En sentido estricto, y que seguramente se van a tocar el día de hoy para entender algunas cosas desde un punto de vista más aterrizado a la realidad. Eh, con toda confianza, eh, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas por el chat. Seguramente al final de la charla, de la exposición, serán absueltas muchas de ellas. Algunas recomendaciones que yo siempre acostumbro a realizar, ¿no? La participación constante. Tratemos de que esto no sea un monólogo. Si por ahí alguien puede levantar la mano o hacer alguna consulta o pregunta vinculada a lo que se está exponiendo, eh, o quieren guardarla para el final, tómense la total libertad de ello. Si han asistido pues a la presente charla, a la presente exposición, les agradezco. Seguramente algo significativo van a llevarse de esta. Eh, Siempre recomiendo pues que la cámara esté prendida, no es obligatorio, siéntase tranquilos, y el micrófono sí apagado, ¿no? Para evitar distracciones de repente para uno que está exponiendo y para los demás participantes. Respecto a la red, bueno, dentro de la virtualidad, ya que llevamos bastante tiempo desde la pandemia, incluso antes, se sugiere siempre que se tenga una red estable para evitar contratiempos y no perdernos de nada, ¿no? No perdernos de nada. Y evitar, pues, por último, distracciones que puedan sacar de la rutina de la exposición a quien habla. No, y no interrumpir a sus compañeros, sobre todo, ¿no? Un respeto entre pares es lo que se pide. Dicho esto, es importante, y acostumbro a hacerlo también, siempre marcar un logro o un objetivo de cada sesión, o en este caso de cada charla expositiva que se realiza, ¿no? Al finalizar la presente ponencia, cada uno de ustedes conocerán acerca de los requisitos mínimos para presentar una demanda por alimentos y los derechos que este proceso salvaguarda en pro del alimentista. ¿Ok? Entonces ya aquí de plano recogemos algunas definiciones, algunos conceptos que van a ser importantes al desarrollo de la presente ponencia, exposición. Requisitos mínimos, por ejemplo, el tema de la demanda. ¿Qué tenemos que entender por alimentos, ¿no?
hasta el día de hoy se sigue hablando mucho de hasta dónde llega el concepto de alimentos, de repente para la sede judicial, incluso para la vía conciliatoria extrajudicial, que también vamos a detenernos unos minutos a hablar de ello. Y la salvaguarda, ¿no? ¿Qué mecanismos existen hoy en día para salvaguardar estos derechos fundamentales del alimentista? Pues existen lo que son medidas cautelares y demás, como la asignación anticipada de alimentos, que ya la vamos a comentar seguramente a lo largo de la presente ponencia. Temario, como para ordenarnos un poco sobre lo que se va a conversar el día de hoy, sí, a lo que se va a conversar el día de hoy, vamos a hablar pues primero sobre algunos aspectos generales sobre el proceso de alimentos. Vamos a hablar un poco sobre la demanda, estos requisitos mínimos de los que hemos estado mencionando hace unos segundos en la lámina anterior, sobre la presentación de la demanda y el contenido que debe tener esta para su eficiente desarrollo. ¿Ok? Vamos a respondernos la pregunta, ¿no? Una pregunta que normalmente se hace en los justiciables y las partes en el proceso, si es obligatorio conciliar previamente. Obviamente cuando estamos hablando de esta conciliación es la extrajudicial, ¿no? Porque sabemos que dentro del proceso hay una conciliación, pero es una conciliación judicial, ¿no? En este caso la pregunta va vinculada a la conciliación extrajudicial. Y como punto número 4, hablaremos sobre el tipo de proceso o los tipos de proceso. Ya vamos a conversar un poco sobre el proceso único y el proceso sumarísimo. El procedimiento o cuáles son las etapas del proceso que se desarrollan a lo largo de una demanda de alimentos, y las medidas cautelares que ya les adelanté un poco sobre la asignación anticipada de alimentos. ¿Ok? 1. Aspectos generales sobre el proceso de alimentos. Tanto el artículo 472 y el 92 el 472 del Código Civil y el 92 del Código de los Niños y Adolescentes señalan, pues, qué tenemos que entender como alimentos, ¿no? Para poder enmarcarlo dentro de una demanda de alimentos y dentro de un proceso de alimentos, ¿no? En ese orden de ideas. Y bueno, ambos coinciden en que alimentos no solamente es las necesidades básicas, pues, de cubrir la comida, ¿no? La comida diaria del alimentista, sino que también va más allá, ¿no? Se suma, pues, el tema de la vestimenta, se suma el tema de la casa-habitación, se suma el tema de la educación y se suma el tema de la salud. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? En el tema de la salud. El 472 del Código Civil recoge a la salud y, sumado a ello, a temas de aspecto psicológico y, por consiguiente, de estabilidad emocional en el alimentista. Pensemos en el menor para efectos didácticos de esta parte de la exposición. Mientras que el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes no hace referencia a esta figura. Es un primer punto importante para poder tener en cuenta al momento de poder desarrollar una demanda y poder tocar estos aspectos vinculados con la estabilidad emocional, vinculados con el aspecto psicológico del menor, vincularlo al momento de desarrollar los hechos, los fundamentos de hechos y la fundamentación jurídica, vincular este artículo y desarrollarlo como tal, si es que vamos a referirnos a estos aspectos que están desarrollados en un enunciado normativo y no en el otro. ¿Ok? Eso como primer punto de partida básico, un primer truco procesal, por así decirlo, para efectos de no pecar en desarrollar un argumento que no esté vinculado intrínsecamente con la fundamentación jurídica o con el desarrollo de enunciados normativos que se van a señalar, ¿no? Número dos de esta primera parte de la exposición es respondernos esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Aquí tenemos, pues, el artículo 474 del Código Civil,
nos dice en sentido estricto que se deben alimentos recíprocamente. Y esta palabra este término es bastante importante porque nos hace hincapié a que son los unos a los otros respecto a quien demande cubrir esas necesidades básicas que desarrollan el concepto de alimentos previamente desarrollado, ¿no? En este caso, pues tenemos a los cónyuges, ascendientes, entiéndase padre o madre, descendientes, hijos, incluso hermanos. Eso para marcarlo como punto de partida de esta exposición. El proceso de alimentos. Existen tres puntos importantes o tres aspectos que no tenemos que olvidarnos en esta exposición. Este proceso de alimentos ha sido diseñado normativamente para que sea desarrollado dentro de un proceso célere, a costo reducido y que cubra necesidades básicas vinculadas con la definición de alimentos en sentido amplio que hemos desarrollado en la primera lámina, ¿ok? Este costo reducido pues se desprende de una pregunta, ¿no? ¿Es cierto que no tengo que adjuntar ninguna tasa o ninguna arancel judicial dentro de un proceso de alimentos? Me estoy adelantando ya a una lámina posterior donde se va a explicar de manera mucho más detallada, pero no necesariamente es así. Por eso es que consideré precisarlo como costo reducido y no como costo cero para efectos de poder hacer esta explicación más adelante. ¿Ok? Partamos por estos tres puntos que son importantes y que es algo que nos vamos a llevar seguramente. La demanda, los requisitos, la presentación y el contenido mínimo. Este es algo que el logro de la ponencia necesita o desea cubrir. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. La demanda. ¿Quién tiene la legitimidad para obrar una demanda de alimentos? Pues en este caso, el menor, hablemos del alimentista en sentidos latos, o el responsable del menor. ¿A quién no hacemos referencia cuando hablamos del responsable del menor? Pues normalmente, digo normalmente porque ¿sabían ustedes que 9.5 de cada 10 procesos de alimento los presenta la madre del menor? Son pocos los procesos de alimento, ustedes entenderán que los presenta el padre dirigido a la madre como demandada. En realidad, pues normalmente es la madre quien hace las veces de demandante, no siempre como alimentista, ojo, no siempre como alimentista, sino en representación del menor, ¿ok? Y esto es importante señalar. El domicilio del demandado del demandante. He aquí el lugar geográfico pertinente para poder trabar la demanda, para poder emplazar la demanda y presentarla, acceder, postular al proceso. La normativa nos marca que tiene que ser en el domicilio del demandado o en el domicilio del demandante. Normalmente se estila hacerlo en el domicilio del demandado para efectos de la traslación de la demanda, de la traslación del proceso que puede dilatar un poco el mismo, ¿no? Así que se estila hacerlo aquí, no nos cuesta mucho si es que hablamos en sede de Lima, pero es importante hacer esta precisión, ¿ok? Estos comentarios que vengo desarrollando pues están abrazados por los textos normativos incorporados dentro del 164A del Código de los Niños y Adolescentes y el artículo 57 en materia de familia, literal A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley Orgánica del Poder Judicial que nos va a acompañar a lo largo de la exposición, junto con el Código de los Niños y Adolescentes y junto con el Código civil para efectos de definiciones y con el Código Procesal Civil para efectos del proceso de alimentos en sentido estricto. ¿Okay? Entonces, aprovecho en señalarle que son 4 normativas que nos van a señalar aquí, que es el Código de Niños y Adolescentes, 2, el Código Civil, 3, la Ley Orgánica del Poder Judicial y número 4, el Código Procesal Civil para efectos de la exposición en específico. Sobre todo para el tema de requisitos mínimos, condiciones de la acción, 424, 425 del CPC, que ya los vamos a conversar en unos minutos. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos, entonces, mínimos que tenemos que tener en claro
antes de elaborar una demanda, y esto va dirigido pues para personal o personas que se desarrollen en el mundo del derecho, o especialistas del derecho, que seguramente lo conocen, pero es importante marcarlo para efecto de, yo sé que esta exposición también está orientada pues a estudiantes, egresados de facultades de derecho, no solo del lugar geográfico donde se encuentra, sino del todo el país, ¿no? Y este es algo que aplaudo yo de la coordinación académica, por crear este tipo de programas o programas educativos, ¿no? Que desarrollan esta ganas, predisposición que tienen algunos de poder conocer un poco más al respecto o consolidar lo aprendido ya seguramente en las aulas. Entonces, como número 1 tenemos la demanda firmada por el demandante y abogado. Ustedes se preguntarán, uy doctor, pero no es obligatorio que el abogado firme la demanda de alimentos. Correcto, no es obligatorio, por eso que lo señalo como facultativo, ¿no? Porque no es de obligatorio cumplimiento que el abogado que está personado, un abogado o sea firmante de una demanda de alimentos. Inclusive la normativa le brinda al alimentista una especie de formulario para poder llenar una demanda, para poder rellenarlo y haga las veces de demanda de alimentos en caso no cuente con un abogado, por misma calidad de no obligatorio, ¿no? Eh, eh, Entiéndase que este formulario va a cumplir también con los requisitos mínimos, ¿no? Con los requisitos mínimos que se necesitan, de una manera más escueta seguramente, pero que es importante que se desarrollen como tal para cumplir con el 424 y 425 del CPC, que ya les comentaré en unas láminas posteriores. Otro requisito mínimo, y a veces es poco oportuno reiterarlo, pero es importante pues que se establezca un sujeto legitimado para obrar, ¿no? En este caso, quien demanda debe ser consignado de manera clara. De manera clara. La partida de nacimiento, ¿para qué? Para poder validar y vincular son los sujetos de los que se busque salvaguardar estos derechos fundamentales vinculados con la manutención, el alimento y todas las demás concepciones vinculadas del concepto de alimentos que se había mencionado ya en la primera lámina. Ahora, ¿por qué hago hincapié a los testigos? Recuerden que en caso no se cuente con un no reconocimiento del vínculo familiar, se necesita pues de este aspecto dentro de los medios probatorios, dentro de los anexos, documentos que sustenten esta vinculación familiar, el desarrollo de testigos, ¿no? Esto es opcional, pero se va a tener que hacer siempre y cuando no existan partidas de nacimiento que puedan hacer el reconocimiento de la vinculación familiar entre el demandante y el demandado, ¿no? Hijo y padre en sentidos didácticos de esta exposición. Veo que por ahí, con el permiso de la organización, José Carbonell ha levantado la mano. Con todo gusto, José. ¿Sí? Creo que la dinámica es, disculpe la coordinación si no estoy cumpliendo con la dinámica, pero tengo entendido que es al final, las preguntas al final, ¿sí? Si es así, seguimos adelante. José, con toda tranquilidad, déjanos tu pregunta en el chat, que seguramente la contestamos al final. Incluso les tengo un regalito ahí de colaboración virtual para que puedan hacer sus consultas. Sí, no hay audio permitido, José. Porque la dinámica está hecha pues para que al final hagan las preguntas. Las disculpas del caso. Las disculpas del caso. Pero puedes ir haciéndolas en el chat. De repente las vamos discutiendo aquí a lo largo de la exposición. Gracias. Bueno, seguíamos. Este es el requisito mínimo número 3. Pasamos al requisito mínimo número 4, que son los gastos de manutención. Doctor, ¿a qué nos referimos con gastos de manutención? Ok, esa madre que se hizo cargo del menor, estamos en el ejemplo de madre, hijo demandante, padre ausente demandado. ¿Ok? Estamos en ese ejemplo para no salirnos de la dinámica. Esta madre que se hizo cargo pues del menor desde la preconcepción, el prealumbramiento, perdón, y
el tema de los chequeos natales, el tema del nacimiento propiamente, y las cuestiones que conlleva respecto el pañal. Para efectos prácticos, cuando hablamos de 20 URPs, estamos hablando de 9.900 soles. Tengas en cuenta que la URP es igual al 10% de la UIT. UIT 4.950, 495 la URP, multiplicado por 20, 9.900 soles. ¿Qué pasa, doctor, si el monto de la demanda supera las 20 URPs? El costo ahí ya no es cero, pero es del 50% de una tasa judicial regular. ¿Ok? De una tasa judicial regular. Hay que tener esos detalles claros. Entonces, hasta por estrategia conviene, si la demanda o el monto de la demanda es por 10.100 soles, prefiero mejor demandar por 9.900 o 9.899, no pasarme de las 20 URPs y acogerme al costo cero en tasa judicial. Otro tip, otro truco procesal que les regalo el día de hoy. Presentación de la demanda de alimentos. Y mucho les he hablado pues del artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Pues cuando hablamos de estos artículos estamos hablando de los requisitos de la demanda y las condiciones de la acción. ¿Ok? Figuras bastante determinantes para que una presentación de la demanda sea efectiva, adecuada y tempestiva, y puede desarrollarse dentro de cada una de sus fases de la manera más oportuna posible y sea viable para cubrir estas necesidades básicas del menor que se sostienen como derechos fundamentales del mismo y que ha sido pilar de esta ponencia. ¿Ok? Entonces, estamos intrínsecamente vinculados a estos artículos. Como ya había mencionado, la presentación de las demandas es en el distrito judicial de la parte demandante. Siempre se sugiere que ahí sea. Entonces, ¿por qué desarrollé o puse entre paréntesis estos dos aspectos? Porque sabemos que la presentación de la demanda no solo es física, sino también es electrónica. ¿A través de qué? Que seguro ustedes ya lo conocen, porque esto no es nuevo, la mesa de partes virtual. Esta casilla electrónica que ahora todos nosotros tenemos para presentar una demanda a través de la virtualidad es una herramienta estupenda, pero que necesita que nosotros ayudemos en el orden de la presentación de las demandas. Hay espacios dentro de esta mesa de partes virtuales muy específicos para documentar los anexos, y hay que hacerlos en el orden más adecuado posible, un orden que se necesita para efectos de no entorpecer el análisis, la evaluación del caso de los operadores judiciales, ¿no? de los juzgados paz letrados, donde nosotros presentemos nuestra demanda. ¿Ok? Yo les hablaba de un decálogo importante que va a ser significativo, lo tengan siempre en cuenta. Un decálogo que pueda desarrollar el contenido que tiene que tener una demanda de alimentos para que sea, para que tenga los frutos que se desean desde la postulación al proceso. La designación del juez, que está vinculado con la competencia, que ya hemos conversado un poco al respecto. Los datos del demandante, el punto importante que tiene que desarrollarse por el tema de la legitimidad para obrar. Los datos del demandado, puesto que si no se conciben de manera adecuada, esto puede entorpecer un poco la fase de emplazamiento, que ya vamos a conversar sobre la fase del proceso o del procedimiento. Y no solamente los datos de demandado vinculados con el nombre, apellidos, el documento de identidad y demás, sino también con la dirección. Esto es importante para que el emplazamiento, la notificación de esta demanda junto a sus medios probatorios pueda ser adecuada. La dirección tiene que ser precisa, ¿okay? Si no, vamos a tener en el camino estas devoluciones de cédulas por inubicabilidad del domicilio. Y esto pues entorpece el proceso. Un proceso que en realidad es un proceso único o un proceso sumarísimo, que como sus mismos nombres lo dicen, debería ser bastante rápido, bastante célere,
terminan demorando más de la cuenta, ¿no? Y nosotros tenemos que ayudar en ello al Poder Judicial, ¿ok? Ellos no nos pueden hacer todo el trabajo. Tenemos que ayudarnos, por eso es que este decálogo es importante que lo tengamos en cuenta. El petitorio debe ser preciso, ordenado y claro, y esto no solamente es un punto que trabaja, o un punto del decálogo que trabaja solo, sino trabaja de manera concatenada con el punto 5 y con el punto 6, con los fundamentos de hecho y los fundamentos jurídicos. Cuando hablamos de fundamentos de hecho y fundamentos jurídicos, como ya he dicho, estos tienen que ser precisos, ordenados y claros. Cuando hablamos de fundamentos jurídicos, no es solo que fue, si no era de manera concatenada, una explicación clara, los ordenamientos que están vinculados intrínsecamente al derecho y sobre todo al petitorio. Eso que esta es una relación sinérgica, que tiene que existir entre estos tres aspectos. Y no solo estos aspectos, sino mucho más importante sobre el monto, sobre esta diferencia, pues, respecto a menos de 20 URPs o mayor a 20 URPs, que hacen las veces de que el costo sea cero y que el costo sea el 50% de una tasa judicial referencial o regular, ¿ok? Y he dicho que el petitorio, los fundamentos de hecho, la fundamentación jurídica y los medios probatorios son 4 aspectos que están intrínsecamente vinculados y así deberían ser para llevar sustentos precisos, ordenados y claros, ¿ok? Esto es algo que tenemos que tener nosotros bastante claros, valga la redundancia, sobre la elaboración de la demanda que vamos a hacer. Algo que muchos a veces dicen, doctor, yo creo que este decálogo deberíamos sacar la firma, me dicen. Pero yo insisto con que deberíamos ponerlo. ¿Por qué? Ustedes saben que todo documento jurídico pues acarrea una inadmisibilidad, incluso puede llevar a que se desarrolle un evento procesal o procedimental adicional, que es este tema, esta resolución que emiten los juzgados diciendo acérquese a legalizar la firma con el especialista. Algo que nos podemos evitar y que si no firmamos nos va a llevar a aumentar el tiempo y del bajo costo y de cubrir necesidades básicas salvaguardando al alimentista, no se van a llevar a cabo finalmente. Y no somos los culpables a veces de esta figura. Por último, el tema de los anexos, que ya lo comenté, que hay que tener un orden pues adecuado en de qué forma juntamos los anexos que abracen los medios probatorios, estos a su vez las fundamentaciones de hecho y las fundamentaciones jurídicas, y que tengan y guarden relación sin duda con el petitorio, ¿no? ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque existe dentro de las excepciones procesales que ustedes seguramente deben saber, existe una denominada pues de oscuridad y ambigüedad. Y que valgan verdades se terminan desarrollando en estas audiencias únicas, que ya vamos a conversar sobre la fase de audiencia única, se terminan tomando pues muchas veces algunos procesos por este tipo de excepciones, que podemos evitarlas. ¿Podemos evitarlas cómo? Cumpliendo con este decálogo para la elaboración y presentación, postulación al proceso de alimentos. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que el tema está bastante claro. Y aquí este es un punto, bueno, yo como conciliador extrajudicial, me es importante hablar un poco sobre la conciliación extrajudicial, sobre si es obligatorio o no conciliar previamente. La respuesta sin duda a esta pregunta es no. No es obligatorio conciliar. Uno puede acceder a algún proceso judicial sin ir a una conciliación extrajudicial si vamos a tocar temas de familia, temas de alimentos. Esto no lo digo yo, lo dice el artículo 9 de la Ley de Conciliación, que no es obligatorio. Y abrazadas estas por el artículo 171 del Código
de niños y adolescentes y el artículo 173 del mismo cuerpo normativo. ¿Ok? Pero no basta con decir esto ni dar respuesta a la pregunta, sino también desarrollar un poco lo que es una conciliación extrajudicial para efectos del tema de alimentos, ¿no? Y la salvaguarda que se quiere de derechos fundamentales del alimentista. El tema de alimentos, el tema de la conciliación extrajudicial es una herramienta, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que, a modo de dato, les brindo que 7 de cada 10 controversias vinculadas con el tema de alimentos se resuelven a través de una conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Doctor, ¿por qué si el proceso de alimentos es rápido? Bueno, sí, eso nos dice la normativa adjetiva, o la norma adjetiva, el código procesal, pero en la realidad será bastante rápido, como nos lo dice el documento normativo, sabemos de que no. Entonces, este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que es la conciliación extrajudicial, termina siendo pues una herramienta que nosotros no podemos perder de vista, no deberíamos perder de vista. Sin duda alguna esto tiene un costo pues seguramente mayor al costo cero que tiene una demanda de alimentos, pero que existen pues entidades como el Ministerio de Justicia, la DEMU, entidades que puedan ayudar a que estos costos sean flexibles o incluso gratuitos para poder invitar a conciliar a la parte demandada. Ustedes a estos relatos que vengo haciendo se preguntarán seguramente, sí, doctor, pero a veces no se llega a una conciliación. Las cifras estadísticas nos dicen que 7 de cada 10 controversias vinculadas se resuelven a través de una conciliación extrajudicial. Entonces, es importante guiarnos de este dato histórico para poder al menos intentar a cero costo, utilizando las instituciones públicas que brindan este acceso de la conciliación extrajudicial gratuito, utilizarlas e intentar, previo a un proceso judicial, desarrollar una conciliación extrajudicial. Esto es importante y quería aterrizar en esto para invitarlos pues a utilizar estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos en aras de salvaguardar en el menor tiempo posible este derecho fundamental del alimentista. A veces llegar a un buen acuerdo es muchas veces más importante o más significativo que meternos en un proceso judicial que conlleva pues un sinnúmero de eventos procesales que protegen a las partes, como el tema de las contradicciones, de la contestación de la demanda, el tema de la impugnación o la apelación a segunda instancia. Todas estas figuras que alentizan un poco el proceso judicial en sentido estricto. Entonces, era importante hacer hincapié en esto. ¿Okay? Tipo de proceso, procedimiento y medidas cautelares. Aquí, bueno, vamos a hablar de dos aspectos y la diferenciación, el proceso único y el proceso sumarísimo. En el procedimiento vamos a hablar de las fases o de las etapas. Y en las medidas cautelares vamos a centrarnos pues en la asignación anticipada de alimentos. ¿Ok? La triple A, como se le dice de manera cotidiana, ¿no? Tipo de proceso. Nos encontramos dentro de un proceso único, y así lo dice la norma procesal, cuando sea un alimentista menor de edad con o sin reconocimiento de vínculo familiar. ¿Ok? Reconocimiento de vínculo familiar. Un alimentista menor de edad con o sin reconocimiento de vínculo familiar tiene que irse por el proceso único. ¿Ok? Mientras que un mayor de edad, ojo con esto, con reconocimiento de vínculo familiar, sí tiene que entrar dentro de un proceso sumarísimo. ¿Ok? Doctor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? No recuerdo la clase de vías procedimentales de la universidad. Recuerden pues que hay 3 tipos de procesos, ¿no? Los procesos de conocimiento, los procesos cognoscitivos, y los procesos de ejecución o los procesos ejecutivos, y los procesos abreviados, ¿no? Que tenemos esta otra nomenclatura. Aquí estamos hablando
dentro de este proceso sumarísimo estamos hablando de un proceso de conocimiento y dentro de este proceso único estamos hablando de un proceso o las reglas del proceso de ejecución. Esto para efectos de poder entender a qué se refieren estos tipos de procesos o de dónde nacen los mismos. ¿Ok? Dentro del procedimiento era importante pues hacer esta línea de tiempo en virtud de las fases. Como número 1 tenemos la presentación de la demanda, de la que ya hemos hablado bastante, sobre los requisitos mínimos. Perdonen. Sobre los requisitos mínimos, las condiciones del 424, del 425, del CPC, para poder postular al proceso. ¿Ok? Luego tenemos la etapa de calificación, donde lo que buscamos pues todos es que la demanda sea admitida. ¿Ok? Con esta admisión de la demanda podemos hacer muchas cosas, y acuérdense de las 3A, que ahorita las vamos a conversar. Luego viene esta etapa bastante complicada, ¿no? Que es el emplazamiento, que para no entrar en mucho detalle es el traslado, pues, el traslado y la debida notificación. ¿Ok? Recuerden que no solamente se traslada la demanda, sino también los medios probatorios. Entonces, ¿por qué, doctor, por qué hace esta precisión? Porque la contestación de la demanda y este mensaje dentro de un mundo académico no solamente está vinculado para el demandante, sino también para el demandado, tiene que contestar no solamente los hechos ni la fundamentación jurídica desarrollada en la demanda, sino también tiene que contestar los medios probatorios que se señalan dentro de ella. Por eso que hice en el decálogo este hincapié dentro de la sinergia que tiene que existir entre petitorio, fundamentación de hecho, fundamentación jurídica, medios probatorios y los anexos que sostienen los mismos. ¿Ok? Luego de esto tenemos una quinta fase que es la audiencia única. ¿Ok? La audiencia única que va a desarrollar en principio los aspectos de forma. Doctor, ¿a qué se refiere con aspectos de forma? ¿Se acuerdan que hablamos de estas excepciones que se desarrollan? Estas excepciones puede plantearlas el demandado y poder, en sentidos prácticos, tumbarse la demanda, haciendo pues de que se declare improcedente la misma por estas excepciones presentadas, que hacen que el juez no evalúe el fondo del asunto, sino pueda desarrollar un criterio y establecer una resolución o una finalización del proceso en base a estas excepciones por cuestiones de forma netamente. ¿Ok? Ese es el primer punto del desarrollo de la audiencia única. Superadas estas excepciones, en el caso de las hubiere, se determina por saneado el proceso y se ingresa a una conciliación, pero no una extrajudicial, sino ya una conciliación judicial, una conciliación dentro del proceso. En esta conciliación, pues lo que va a buscar el juez es que las partes lleguen a un acuerdo. Las partes lleguen a un acuerdo. Después de saneado el proceso, ojo. Si las partes llegan a un acuerdo, pues se finaliza el proceso, se emite la sentencia con los acuerdos llevados a cabo y no hay nada más que hacer al respecto. Si no se lleva, este es en el caso de que sí se lleve la conciliación judicial. En caso no se llevara la conciliación judicial, el juez pues emitirá, dice la norma, dentro de los 3 días como máximo, cosa que tampoco se respeta. En la mayoría de casos, tampoco quiero hablar en sentido general, el juez pues evalúa lo escuchado por las partes. Recuerden, aquí entramos en temas de oralidad, en temas de exposición del caso. El tema de la exposición del caso, y el juez emite una sentencia que da por finalizada la demanda o el proceso judicial en primera instancia. Luego tenemos pues los mecanismos de impugnación, ¿no? Que ustedes ya conocen, que son los de la apelación a segunda instancia. La segunda instancia es el juzgado de familia ya. Entonces, ¿qué podíamos hacer cuando teníamos admitida la demanda? ¿Se debe esperar al final del proceso para tener una pensión de alimentos? La respuesta es no, porque basta con la demanda admitida. Nosotros podemos presentar esta AAA, que es la asignación anticipada de alimentos, que en virtud del 675 del Código Procesal Civil, lo que hace es salvaguardar, proteger, defender los derechos fundamentales del alimentista.
¿ok? Del alimentista. Por eso es que es importante señalar en la demanda el domicilio del demandante, si se encuentra trabajando de manera dependiente o independiente, porque uno de estos tipos de medidas cautelares que se presentan acá es la retención de planilla, ¿no? Y les llega pues a través del juzgado un oficio al centro de labores para que le retengan el porcentaje o el monto determinado pues por la sentencia. Esto es importante señalarlo para que se tenga en cuenta al momento de emplazar una demanda, al momento de de elaborar una demanda, tener marcado bien estos aspectos para poder luego utilizar este mecanismo de la asignación anticipada de alimentos y poder salvaguardar los derechos fundamentales del alimentista, que ha sido o que es materia de esta exposición, ¿no? Poder resguardar o respetar estos derechos fundamentales del alimentista, que es lo que se busca, pues, en una demanda de alimentos en la mayoría de casos. Por último, y como también acostumbro a hacer en mis ponencias, y de la manera más amistosa y académica posible, los invito, y se los voy a trasladar este link por el chat en estos momentos, los invito pues a dejar sus preguntas o sus dudas en este link, un segundo. Les estoy pasando por el chat este link. Los invito nuevamente a que a través de este link puedan ustedes presentar sus dudas, sus preguntas, algunas consultas que ustedes quieran desarrollar ante el estudio, que con todo gusto se les va a absolver en breve, sinceramente, en el menor tiempo posible, se les va a absolver cada una de sus dudas. Y lo mejor de todo, que esta plataforma, este dashboard, este Padlet, lo que hace es que todos veamos las preguntas y todos veamos las respuestas, y así nos enriquecemos pues del conocimiento. Recuerden que en la información no solamente hay que recogerla como tal, sino que hay que transformarla en conocimiento, y el conocimiento tiene que ser compartido. Este es un mensaje que les dejo como educador, como docente universitario. La información tiene que ser transformada en conocimiento, y el conocimiento tiene que ser compartido. El conocimiento está hecho para compartir. Así que esta herramienta pues nos va a servir de mucho para que en lo sucesivo nosotros podamos seguir comunicándonos, poder haciendo un trabajo colaborativo con respecto a algunas dudas que tengamos como abogados, como alumnos, como padres o madres de familia que estén interesados en presentar alguna demanda vinculada con el tema de alimentos. Esto ha sido todo, queridos amigos. Un gusto, sinceramente, tener a 63 participantes dentro de esta ponencia. Y bueno, aquí estamos para servirles. Piero Roca, a sus órdenes. Muchas gracias, estimado Piero. Tenemos una pregunta de nuestro participante José Antonio. Nos pregunta, ¿un vecino puede realizar la demanda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Luis, por trasladar la pregunta. Sí la había visto en el chat. No quise parar para ordenarme un poco con la metodología del programa. Y respondo con gusto tu pregunta, José Antonio. Gracias. Recuerden que existe pues acá lo que se llama el derecho de acción. El derecho de acción es un derecho como el de contradicción que va a tener el demandado después de emplazada la demanda. El derecho de acción hace de que cualquiera pueda presentar una demanda. Ojo, ojo con este cualquiera, porque hay unos matices aquí. Este cualquiera siempre y cuando tenga legitimidad para obrar. Y no solamente legitimidad para obrar, sino también interés para obrar. Y aquí entramos con el 424, 425 del CPC al hablar de requisitos de la demanda y condiciones de la acción. ¿Ok? Legitimidad para obrar, interés para obrar. No quiero desarrollar mucho este tema porque seguramente aquí entramos a aspectos muy, muy procesales y seguramente escapan de la presente ponencia, de la presente exposición, y también sabemos que tenemos un tiempo definido para desarrollar la misma. Sí puede presentar un vecino la demanda siempre y cuando tenga los documentos y las herramientas que hagan las veces de representante del alimentista. Ojo, representante del alimentista. Alimentista entiéndase menor de edad, o alimentista entiéndase mayor de edad para efectos de la madre que también pide alimento. ¿Okay? Si este vecino tiene representación procesal,
respecto a los alimentistas que tienen la legitimidad para obrar, puede presentar la demanda sin lugar a dudas. Eso sería, Luis, para José. Espero haber respondido tu pregunta, José Antonio. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Javier. Nos pregunta, disculpe doctor, si la demanda ya pasó 10 años, ¿sería posible una reconciliación? Bueno, quizás quiso poner conciliación. Gracias por su atención. Sí, sí, gracias por la pregunta, Javier. En realidad sí, no habría inconveniente. Recordemos que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y entiendo que por ahí va tu pregunta, si la demanda ya pasó 10 años y no ha causado estado, no ha habido una sentencia determinante, podríamos retrotraernos al otro mecanismo, que es la conciliación extrajudicial, sentarnos las partes y pactar de manera armoniosa una solución a ese conflicto. Sin lugar a dudas, Javier. Pasando a la siguiente pregunta, nos escribe Cristian. En caso de apelación de sentencia, ¿se puede solicitar la ejecución anticipada de sentencia? Sí, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la pregunta. La asignación anticipada de alimentos, que es una medida cautelar, o la ejecución de la sentencia, perdón, sin llegar a la ejecución de la sentencia, incluso se puede solicitar esta medida cautelar, como ya lo venía mencionando. Ahora, respecto a la ejecución de la sentencia, la normativa nos dice que más allá de los mecanismos de impugnación, apelación de la sentencia que puedan existir, se puede ejecutar la misma sin problema alguno, no se suspende en el tiempo. Cristian. La siguiente pregunta nos comenta Raúl. ¿Una mujer con 6 meses de embarazo puede solicitar filiación, alimentos y gastos de embarazo? A ver, para existir una filiación tenemos que entender de que esto está concatenado intrínsecamente a una evaluación de ADN. Por el tema de la paternidad y el reconocimiento de la misma, ¿no? Normalmente se estila hacer pues cuando el sujeto de derecho no es un concebido, sino ya es una persona natural, o sea, desde el minuto 1 de nacido. Pero sí, sin lugar a dudas, es parte del derecho de acción que pueda tener esta madre y puede solicitarlo. De repente, en el transcurrir o sea, tiene 6 meses, le faltarían 3 meses para que el concebido se transforme en persona natural bajo los conceptos del Código Civil y del sujeto de derecho. Puede llegar ese momento para hacer la vinculación o el reconocimiento de la paternidad o del reconocimiento del vínculo familiar a que me refería, ¿no? En las diapositivas anteriores, para poder hacer este cálculo de mayor de edad con o sin reconocimiento de vínculo familiar o menor de edad con o sin reconocimiento de vínculo familiar, estimado Raúl. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos también la pregunta de Alex Portilla Flores. Nos dice, doctor, ¿desde cuándo se contabiliza la liquidación de alimentos en la demanda de filiación con alimentos? Justo tengo un paper que hemos desarrollado nosotros al respecto, donde hacemos algunos matices vinculados a este tema de la liquidación o de los devengados, ¿no? De los que tanto se ha hablado. No, ya no se puede demandar por devengados. Sí, sí se puede todavía. No, hay algunas condiciones que nos impiden, ¿no? Dentro de las nuevas jurisprudencias que vienen saliendo en estos últimos tiempos. Alex, te invito, y así junto con tus demás coparticipantes, de trasladarnos estas preguntas por el Padlet que vuelvo a poner aquí en el chat, para efectos de poder brindarles estos documentos, estos papers, que puedan dejarnos de repente un poco más claro el escenario, porque hay un sinnúmero de aspectos que hay que desarrollar cuando hablamos de liquidaciones, cuando hablamos de devengados, ¿no? Que no he querido tratar en esta exposición para no salirme de la dinámica esta del menor alimentista representado por la madre, no necesariamente alimentista, y que pueda reconocer el tema de alimentos sin tener que considerar el tema de vengados o liquidación
que pregunta pues nuestro participante Alex Portilla, si no me equivoco. Igual, los invito a que aquí este Padlet ya está creado. Es más, veo que ya hay personas que han puesto su pregunta. Les pediría que pongan sus nombres. Mira, te lo quiero compartir, Luis, porque siempre es un éxito este Padlet, sinceramente. Mira, aquí hay personas que han trasladado sus preguntas. Mira, ve. ¿Lo puedes ver? Sí, sí, lo puedo ver. Es bastante significativo. Yo sinceramente acostumbro siempre a hacer esto con el permiso y con la venia de ustedes porque uno puede interactuar aquí, uno puede interactuar, podemos respondernos todos, hacer comentarios adicionales y como digo, los conocimientos son para ser compartidos y para poder trabajar de manera colaborativa. Luis, gracias más bien por sus preguntas, gracias Alex, gracias Narciso, Alberto, Lewis, y gracias a todos los participantes por cada una de sus preguntas. Todas las preguntas y cada una de estas van a ser respondidas en este Padlet, sin perjuicio de las ya respondidas ahora en plenario, en la ponencia, ¿no? Que con todo gusto vamos a seguir respondiéndolas, queridos amigos. Sí, Raúl, Muchas gracias, muchas gracias. Raúl le acaba de poner si puedo compartir las diapositivas. Y no solamente las voy a compartir como las he elaborado, sino con las anotaciones que he realizado. Esos garabatos, pues, que ustedes han visto que he desarrollado a lo largo de la exposición, a veces dicen mucho o dan algunos hincapiés respecto a algunas cuestiones que no se dicen en la lámina per se. Entonces, las voy a trasladar, las voy a poner aquí en un archivo, en este Padlet, Raúl, para todos lo voy a poner aquí. ¿Está bien, Raúl? De nada, Raúl. Gracias a ti más bien por el interés y por las preguntas realizadas, a ti y a todos los participantes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Podemos responder una última pregunta para cerrar la reunión? Por supuesto, por supuesto. Nos pregunta Stephanie Pilar. Buenas noches, doctor. Si la alimentista próxima a cumplir la mayoría de edad por estudios vive en Lima y su domicilio real es en otra ciudad, ¿podría demandar en Lima? Sí, sí, claro, por supuesto. Se sugiere siempre que se demande en el domicilio del demandante. Perdón, en el domicilio del demandado, disculpen ustedes, por un tema de acelerar procesos y evitar esta traslación de la demanda, pues, al juzgado del demandado para que pueda desarrollarse la causa ahí, por el tema de no vulneración a los derechos de contradicción, contestación dentro de los 5 días hábiles que le dan al demandante. Al demandado. Siempre se sugiere que se haga en el domicilio del demandado, pero el derecho te asiste a que puedas hacerlo en el domicilio del demandante. No hay problema, estimada Stephanie. No hay problema. Ojo que aquí, por el tema de la mayoría de edad, tienes que tener en cuenta la diapositiva número 11, si no me equivoco, sí, la 11 o la 14, es cuando hacíamos esta fórmula entre mayor de edad con y sin reconocimiento del vínculo familiar. ¿Ok, Stephanie? Espero haber respondido tu pregunta, estimada. Bueno, estimado Piero, así como habías comentado, los participantes que deseen realizar más preguntas con respecto al tema expuesto, pueden hacerlo en el link que ha mandado el doctor. También lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo tengan en cuenta y puedan realizar las preguntas. Bueno, yo creo que sería todo. Muchas gracias por la ponencia el día de hoy, muy interesante, muy didáctica. Hemos aprendido bastante el día de hoy y también los participantes. Esperamos contar con tu participación en futuros eventos, congresos o seminarios parecidos, ¿no? Siempre compartiendo el conocimiento jurídico a los estudiantes, abogados interesados en el tema. Muchas gracias, estimado Piero. Gracias a ustedes por la invitación y yo, bueno, yo encantado de poder trasladar la información transformada en conocimiento, no se olviden. Que tengan buenas noches, muchas gracias por sus aplausos a través de sus palabras. Por ahí Susana dice estupenda ponencia, José Antonio señala excelente exposición. Muchas gracias por sus palabras. Esto sinceramente alimenta bastante las ganas de poder seguir trabajando en esto, ¿no? En brindarles pues información, mucha información de manera consolidada y con algunas herramientas de memotecnias pues para que podamos recordar y recoger exposiciones, recoger información de exposiciones y poderlas llevar a cabo a la práctica, ¿no?
Muchas gracias por su asistencia, gracias por sus palabras y bueno, encantado de poder seguir apoyándolos al Diario del Abogado, a los colegios de abogados que sostienen y abrazan estas coordinaciones académicas y a Justicia Per Se, que también aplaudo pues la iniciativa. Que tengan Muchas gracias. una buena noche, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estimados participantes, culminamos con la ponencia el día de hoy, no sin antes invitarlos el día de mañana. Tenemos dos ponencias programadas, bueno, una ponencia programada a las 8 de la noche, conectarse con anticipación, ya que la capacidad máxima en el Zoom es de 100 personas. Y bueno, la diapositiva del doctor lo voy a mandar por el grupo el día de hoy y también el link que ha dejado para que puedan comunicarse con él, dejando sus preguntas, las cuales van a ser absueltas en el menor tiempo posible. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana.